Buen día, mi nombre es Ariadna Miranda y pertenezco a la cohorte 2020 del programa Samuel Robinson. En el presente video expondré uno de los casos encontrados en la serie New Amsterdam, específicamente en la temporada 1, capítulo 7. La patología es denominada fibrosis pulmonar idiopática, correspondiente al área de neumología. Introducción del caso. Se presenta el caso de una infante llamada Gianna Morales, de 12 años de edad, que se encuentra en la sala de emergencias con una cánula nasal acompañada de su padre Diego Morales. Estos están indocumentados, sin embargo son atendidos por ser un hospital público. Gianna presenta dificultad para respirar, la cual empeora progresivamente. La doctora Bloom, la doctora Flores y el doctor Reynolds, así como el director médico Matt Goodwin, se harán cargo de abordar este nuevo caso. Médico tratante. Inicialmente, la jefa del departamento de urgencias, la doctora Bloom, recibe el caso de Gianna. Seguidamente, la doctora Flores, especialista en insolencia y pulmones, se encarga de hacerle una radiografía de tórax, destacando que el principal especialista para tratar la dificultad de esta patología es el Dr. Reynolds, el cual es cirujano cardiovascular, encargado a su vez de problemas de pulmones a grandes escalas. Es importante destacar que la fibrosis pulmonar idiopática se aborda de forma multidisciplinaria, por ende es tratada por el neumólogo, el terapeuta ocupacional, radiólogo, reumatólogo, enfermeros, psiquiatra, patólogo y el médico de familia. Antecedentes del caso. La historia del surgimiento de la fibrosis pulmonar idiopática tiene sus inicios desde el año 1872. Sin embargo, en 1930, Heinemann y Rees realizaron una de las primeras descripciones sobre dicha patología. Seguidamente, en 1935 y 1944, publicaron que fue la primera vez que se describió la entidad clínica y patológica con detalle. Denominaron a la enfermedad subyacente a los hallazgos post-mortem, fibrosis pulmonar intersticial difusa aguda. Caracterizaron su clínica con disnea extrema, cianosis y tos seca. En un principio, el diagnóstico de la enfermedad solo se podía confirmar después de la muerte, pero a partir de mediados de la década de 1950, la toracotomía permitía el diagnóstico en vida. Entre 1951 y 1962 ya existían 100 casos confirmados por hallazgos histológicos. Las descripciones provenían de países como Australia, Italia, Reino Unido, Checoslovaquia y varias naciones de Sudamérica. Sin dejar de mencionar que la fibrosis pulmonar idiopática en niños es poco frecuente. Una de las primeras descripciones de la enfermedad fue publicada por Levinsky en 1953. Benack publicó otros 10 casos en infantes de edades entre 2 y 15 años. En la serie se presenta a la paciente Gianna Morales, con tan solo 12 años de edad, quien se encontraba en una camilla con una cánula nasal, debido a que presentaba dificultades para respirar. La doctora Bloom recibe el caso de esta infante. Tras un examen físico mediante el uso del estetoscopio, nota el agravo de su respiración. La doctora Bloom inmediatamente se dirige a llamar a la doctora Flores, especialista en insolencia y pulmones, la cual le hace una radiografía de tórax para determinar la condición que presenta Gianna. Seguidamente, evidencia líquido intersticial acumulado en sus pulmones e indica que hay que drenarlos y examinarlos para averiguar el origen del mismo. destacando que el principal especialista para tratar la dificultad de esta patología
es el Dr. Reynolds, el cual es cirujano cardiovascular, encargado a su vez de problemas de pulmones a grandes escalas. Este se ocupa de hacerle una cirugía que alivie la presión que se acumuló en los pulmones de la paciente. Orígenes del caso. Los investigadores médicos desconocen las causas de la FPI. Es por ello que se le designa el término idiopática. Sin embargo, se ha comprobado que principalmente su incidencia aumenta con la edad. Por ende, afecta a personas mayores de 50 años, resaltando que es poco frecuente que se presente en jóvenes. En caso de padecerla, generalmente la patología puede surgir debido a que los pulmones reaccionan a una sustancia desconocida, así como a factores de mutaciones genéticas, como la mucina, la telomerasa y otros, añadiendo las comorbilidades como la hipertensión pulmonar y el reflujo gastroesofágico, infecciones pulmonares o factores ambientales como el polvo de metales, que producen lesiones a nivel pulmonar, las cuales son las posibles causas que generaron la fibrosis pulmonar idiopática en la paciente Gianna. Desarrollo y explicación del caso. La fibrosis pulmonar idiopática es una patología perteneciente a las enfermedades de neumonía intersticial fibrosantes y crónica. Es decir, esta es hallada en el intersticio del pulmón en forma de engrosamiento por tejido fibrótico o por cicatrización. En la mayoría de los casos se presenta en personas mayores de 50 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Características. La FPI se caracteriza por ser una patología de causa desconocida, producir engrosamiento de tejido fibrótico o cicatrización, ser un patrón tomográfico e histológico que no es exclusivo a la enfermedad, pero esta es limitada a los pulmones. Y por último, ser progresiva e irreversible. Síntomas: disnea o dificultad para respirar. Esto se debe a que los pulmones se cicatrizan y se ponen rígidos, lo que ocasiona que el paciente presente dificultad para respirar. Este signo puede durar meses e incluso años. Además, el paciente presenta tos seca, dolor en el tórax en ocasiones, pérdida de peso de manera paulatina, debilitamiento general y sensación de desmayo. Diagnóstico. Principalmente al paciente se le realizan preguntas relacionadas a su historia clínica, si ha fumado o ha estado expuesto a factores ambientales. Seguidamente se le aplican exámenes físicos. Al utilizar el estetoscopio, se detectará una respiración con ruidos anómalos, poco frecuentes, denominados crepitantes, como el caso de Gianna. Añadiendo que, cuando la enfermedad está avanzada, presentará cianosis, caracterizada por producir una coloración azulada en la piel, alrededor de las uñas de las manos y la boca. Esto se debe a la falta de oxígeno, así como dedos en palillo de tambor, cuando se forma una hinchazón curveada en las yemas de los dedos del paciente. Las pruebas realizadas para diagnosticar la fibrosis pulmonar idiopática son la radiografía del tórax, la tomografía computarizada de alta resolución del tórax, la broncoscopia, la ecocardiografía, la gasometría arterial, conocida como una de las mediciones del nivel de oxígeno en la sangre, la biopsia de pulmón abierto, los exámenes para enfermedades autoinmunitarias y la prueba de caminata de 6 minutos, así como de función pulmonar. Sin dejar de mencionar que si el paciente es joven se deben buscar las causas secundarias. Finalmente, se debe hacer una discusión multidisciplinaria para llegar a un diagnóstico en consenso.
donde juegan un papel muy importante el médico clínico que va a evaluar al paciente y el médico radiólogo que suministra la información sobre lo que observó en la radiografía, describiendo los patrones específicos con el fin de hacer un diagnóstico definitivo. Esta patología muestra varios tipos de progresión que son evaluados después del diagnóstico. Se puede presentar de manera lenta cuando el pulmón del paciente se va agravando paulatinamente con el paso del tiempo. Con exacerbación aguda cuando va empeorando con una duración limitada la gravedad de la fibrosis pulmonar idiopática, por lo que tiene una alta mortalidad. Y la acelerada hace referencia al acrecentamiento de la enfermedad que conlleva rápidamente a la muerte. Además, existen algunos estudios de microarreglos que indican qué pacientes son progresores donde hay genes que están incrementados o disminuidos en relación a otros enfermos. Cuando la FPI se agrava, presenta complicaciones. Entre ellas está la presencia de altos niveles de glóbulos rojos, debido a la falta de oxígeno en la sangre, presión arterial alta en los pulmones, insuficiencia cardíaca en el lado derecho del pulmón, denominada cor pulmonae, pulmón colapsado y la muerte, destacando que el 50% de los pacientes muere entre los 2 y 4 años después del diagnóstico. Tratamiento. Entre los tratamientos para aliviar los síntomas y reducir la gravedad de la patología están los medicamentos nintedanib y pirfenidona, los cuales son antifibrosantes que han sido aprobados para tratar la fibrosis pulmonar idiopática, debido a que contribuyen a que el daño ocasionado al pulmón sea menor, así como también la rehabilitación pulmonar ayuda a las personas que ejercitan su cuerpo, puesto que logra que éstas tengan menor dificultad respiratoria. Además, la oxigenoterapia, que se debe aplicar a aquellos pacientes que posean bajos niveles de oxígeno en la sangre. Es importante resaltar que si el paciente consume cigarrillo o tabaco, debe dejar de hacerlo. Y por último, el trasplante pulmonar. Este es un tratamiento prolongado para las personas que presentan la FPI avanzada. Resaltando que debe haber apoyo psicológico del paciente y de la familia para poder mantenerlo en mejores condiciones, así como el manejo de su vida es fundamental. Por lo tanto, cuando el paciente presenta una progresión acelerada, el médico también debe ayudar a morir dignamente a su paciente. Por ende, debe brindar el apoyo necesario para que éste muera en las mejores condiciones con el menor sufrimiento posible. Solución del caso. Hasta la actualidad no han encontrado cura para la fibrosis pulmonar idiopática. La enfermedad solo puede ser tratada para que el paciente mejore o se mantenga estable durante un largo tiempo. No obstante, es importante mencionar que hay personas que empeoran incluso con el tratamiento, destacando que cuando los síntomas respiratorios se agravan, el médico analizará al paciente con el fin de aplicarle algún tratamiento que prolongue la vida. El más frecuente para esta patología es el trasplante de pulmón directo, el cual fue aplicado al infante Gianna, gracias al éxito de una cadena de trasplante realizada en el Hospital New Amsterdam. Conclusión. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad de causa desconocida, perteneciente a las enfermedades de neumonía intersticial fibrosantes, presentada en forma de engrosamiento por tejido fibrótico o por cicatrización, resaltando que esta no posee una solución definitiva. Por lo tanto, se debe conocer sus antecedentes, así como sus causas secundarias, con el fin de prevenir exponerse a factores ambientales que la originen, con el objetivo de que ésta sea diagnosticada a tiempo para lograr aplicarle los tratamientos eficaces
para el cuidado de los pacientes. En el caso de la paciente Gianna Morales, su situación no fue tratada a tiempo, por lo que la FPI estaba avanzada. Esto ocasionó que su dificultad respiratoria empeorara y por ende requería de un trasplante de pulmón para que ésta fuese prolongada por un largo tiempo. En definitiva, es de vital importancia conocer sobre las enfermedades de neumonía intersticial, puesto que sus síntomas pueden ser presentados comúnmente, pero la mayoría de las personas desconocen los niveles de su agravo. Gracias por su atención.